Hola, mi nombre es Carla Quino Martínez y hoy les voy a hablar de la preparación de muestras para micrografía electrónicas. Como ya sabemos, existen dos tipos de muestras, las destinadas al microscopio de barrido y las destinadas al microscopio electrónico de transmisión. Iniciaré hablándoles de la preparación de muestras para el microscopio electrónico de barrido. Las muestras destinadas a este microscopio han de cumplir dos condiciones: deben estar secas y ser conductoras. El proceso de secado ha de llevarse a cabo preservando al máximo la estructura original de la muestra. Para ello tenemos dos alternativas: usar el método clásico de fijación y deshidratación química que normalmente se realiza y que finaliza con el secado por punto crítico, o utilizar el moderno método de fijación física por criofijación que ya está acoplado en los microscopios. En ambos casos, la muestra necesita recubrirse después con un metal que la haga conductora y permita su observación en el microscopio. Una de las técnicas que se utiliza es el recubrimiento. Como decía anteriormente, en ambos casos la muestra debe ser cubierta con un material que la haga conductora y que permita la observación de la misma en el microscopio. El primer método de recubrimiento del cual les voy a hablar es el recubrimiento de muestras en bajo vacío, el cual se puede realizar con dos técnicas de recubrimiento. La primera de estas es el sputtering de oro. Este se utiliza para obtener las mejores condiciones de la imagen. Y si se requiere, la siguiente técnica es microanálisis por rayos X. Esta necesita un recubrimiento por hilo de carbono. El siguiente método del cual hablaremos es el recubrimiento de muestras en alto vacío. La aplicación de este método va más allá de la necesidad de obtener una muestra conductora para el microscopio de barrido. Consigue recubrimientos de grano mucho más finos y está preparado para realizar sputtering con distintos metales. También trabaja por el método de evaporación, con lo que aumenta el rango de posibilidades de un recubrimiento. Utiliza electrodos de carbono para evaporarlo y obtener films que recubren las rejillas destinadas al microscopio electrónico. Otro paso que se da en el microscopio de barrido es la observación de muestras criofijadas. El microscopio electrónico de barrido puede dotarse de un sistema capaz de observar la muestra a muy baja temperatura, de forma que una supervisión estructural es máxima y la capacidad de trabajo del microscopio no se afecta en absoluto, pues ya no tratamos con una muestra hidratada, sino congelada. Este proceso se inicia fuera del microscopio, enfriando la muestra a la máxima velocidad posible mediante nitrógeno nieve. A continuación, ya pasa al sistema de crioobservación, donde se puede fracturar, sublimar el hilo superficial y recubrir con oro o carbono para su observación y o análisis. La ventaja de este sistema es que se puede observar cualquier muestra biológica o hidratada con una preparación mínima y rápida, con una buena preservación estructural. Ahora iniciaremos hablando con los pasos que se dan para la preparación de muestras para el microscopio de transmisión. Para la realización de este proceso, la partícula que se estudiará se expone a los haces electrónicos bajo un microscopio de alta resolución llamado microscopio electrónico de la transmisión, y los micrógrafos o las imágenes capturadas se analizan de cómputo. La preparación de las muestras es un paso muy crucial en el microscopio electrónico de transmisión,
y el método implicado en la preparación de la muestra difiere dependiendo de la naturaleza del material y de la información requeridos de él. Como la imagen que se forma en el microscopio de transmisión depende de que los electrones puedan atravesar la muestra, esta ha de ser suficientemente delgada para permitirlo. Todas las técnicas de preparación, tanto de muestras materiales como muestras biológicas, persiguen el objetivo de adelgazar o conseguir secciones muy finas del espécimen, menores a 100 nanómetros, afectando al mínimo su estructura original. Uno de los métodos más utilizados en el microscopio de transmisión es el de preparación de muestras biológicas. En general, la preparación de esta muestra siempre sigue el mismo protocolo básico: fijación química, lavado, deshidratación de series de concentraciones crecientes de alcohol o cetona, inclusión de resina y polimerización. Según el objetivo perseguido, en alguno de estos pasos se incluye una etapa de tinción con metales pesados, tales como el osmio, el wolframio o el uranio. En todo caso, este trabajo lo realiza el usuario en su laboratorio. La siguiente etapa del método es obtener cortes muy finos del material polimerizado. Para ello se utiliza un ultramicrotomo. Otro método de preparación de muestras es la preparación de muestras de materiales en polvo. En la preparación de este tipo de muestras, solo hay que diluir una cantidad muy pequeña de muestra en un disolvente orgánico que no afecte habitualmente dicloroetano o acetona. También se puede utilizar agua si no hay alternativa. A continuación, se busca la máxima dispersión sumergiendo la solución en un baño de ultrasonidos, y al cabo de un tiempo ya se puede depositar una gota sobre una rejilla filmada con carbono para ser observada directamente una vez se haya secado. El siguiente método es la preparación de muestras materiales compactadas. Para este tipo de muestras se sigue un proceso de adelgazamiento en el que es necesario la utilización de varios aparatos. En primer lugar, el usuario ha de aportar una muestra que no supere las 200 micras de grosor. A continuación, el primer paso es cortar un disco de 3 milímetros de diámetro, pues este es el tamaño de la muestra que se puede introducir en el microscopio de transmisión. El siguiente paso es excavar el disco por ambas caras hasta obtener una zona central de unas 20 micras. Una vez conseguido, se introduce el disco en el milling para que sea atacado por ambos lados con sendos haces de iones de argón hasta que estos realizan un pequeño orificio central, alrededor del cual queda una zona suficientemente delgada. Como ya vimos los métodos, ahora vamos a hablar de los pasos que deben seguirse para la preparación de una muestra. El primero de estos es la fijación, el cual tiene por objetivo parar la función del tejido, estabilizando e identificando su estructura. Los fijadores que más se utilizan en los microscopios electrónicos son el tetróxido de osmio, el glutaraldehído y el formaldehído, porque son fijadores que protegen a las estructuras celulares durante la deshidratación y congelación de las mismas. El glutaraldehído es un reactivo que fija las proteínas, no conviene utilizarlo, por lo menos no a más del 2%, porque puede afectar la muestra. El tetróxido de osmio se usa normalmente al 1%, porque también puede afectar a más concentración, sobre todo el DNA. Es muy importante tener en cuenta que el pH del osmio y el glutaraldehído deben estar entre 6
y 8 y 7 y 6. Otro paso es la deshidratación. Los tejidos que van a ser fijados posteriormente con tetróxido de osmio deben prepararse por al menos 2 cambios de glutaraldehído fresco antes de que se realice la deshidratación. Esto se hace para impedir que el tetróxido de osmio reaccione con el alcohol. Se extrae el fijador del frasco con una pipeta Pasteur y comienza la deshidratación con alcoholes crecientes, comenzando por alcohol al 30%. La deshidratación debe ser paulatina para evitar cambios bruscos en la estructura celular. La inclusión, solamente con una buena inclusión es posible cortar los tejidos lo suficientemente finos para que puedan observarse con nitidez en el microscopio electrónico. Como ya es sabido, el mismo requiere de cortes bastante delgados para que las imágenes puedan concebirse con nitidez. La inclusión tiene por objetivo incluir el material biológico en el medio que sea posible cortar en láminas de espesor entre 150 y 250 angstros. Otro paso de gran importancia es el corte. Los tacos de inclusión, una vez retirada la cápsula que sirvió de molde, deben tallarse con la ayuda de una lupa o del propio microtomo para obtener una pirámide truncada, cuadrangular, para facilitar así el corte ultrafino. El tallado de la pirámide debe realizarse con una cuchilla extremadamente afilada para que las zonas de corte queden transparentes. Una vez tallada la pirámide y colocada la cuchilla previamente preparada con unas solapas de cinta aislante por los lados, formando una pequeña balsa y procurando que el borde más afilado sea el propio filo de la cuchilla, se ajustan los tornillos del microtomo para que la reacción entre taco, cuchilla y balsa sea idónea para empezar a hacer los cortes. Por último, la tinción. Los cortes gruesos se transfieren a un portaobjetos que contiene gotas de agua, donde se colocan los cortes. Aquí pueden corregir las posibles dobleces, ayudándonos con una aguja histológica para el secado del corte y su adhesión firme al portaobjetos. Se pueden secar poniendo encima una placa caliente. Estos cortes control se tiñen con azul de metileno al 2% en agua destilada.